A medida que van pasando los oradores, voy a presentarles el perfil para que podamos tener como reciente el perfil de cada uno o su experiencia en cada una de estas instituciones que nos acompañan hoy como oradores. El día de hoy les estaba diciendo que conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante la Conferencia de Estocolmo. Esta conferencia pues ha reunido a grandes diplomáticos, políticos, científicos y diferentes representantes de 179 países en un esfuerzo masivo para reconciliar el impacto de todas esas actividades socioeconómicas que tenemos y que generamos como seres humanos al medio ambiente y viceversa, por supuesto. Eh, ¿Por qué se celebra este día tan importante? Para generar una conciencia a toda la población, para fomentar acciones tanto desde lo particular hasta lo general y, por supuesto, desde llegar a lo empresarial y a los gobiernos para proteger nuestro planeta. Igual también para recordar que somos responsables de todas las acciones y que todas esas acciones, pues por supuesto, pueden generar impactos a nuestro medio ambiente. Se celebra con diferentes acciones, con eventos, con actividades de limpieza. Nosotros como Prosperidad Social hemos venido haciendo campañas de reforestación, de reciclaje, ferias ecológicas, a través de un esfuerzo desde la academia, con la educación, una difusión, por supuesto, de toda la información a través de medios de comunicación y redes para garantizar que nosotros, en este caso los servidores, podamos generar conciencia frente al cuidado del medio ambiente. Ahora, para los oradores, así como ellos van a tener su espacio, Prosperidad Social también quiere darles a conocer qué ha hecho o cuáles son esas acciones que le ha permitido a Prosperidad Social hoy ser la primera entidad del orden nacional en estar certificada en un sistema de gestión como es el de basura cero. Es un trabajo que ha venido de años atrás. El año pasado nos recertificamos, es decir, que ya llevamos 4 años con esta certificación. La idea es, pues, hasta tener y ampliar nuestros horizontes, no solamente aquí al interior de la entidad, sino, por supuesto, llegar a nuestros beneficiarios a través de los diferentes programas que tenemos como Prosperidad Social. En el marco de su compromiso Prosperidad Social, con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, ha logrado avances significativos en la incorporación de un enfoque ambiental a través de de los procesos internos que tenemos en la entidad. Esta gestión ha fortalecido a consolidar una operación responsable, eficiente y coherente Duelo de marchas de calle con 854, el doctor Alejandro Campos. con, con los objetivos, podemos llegar a estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Un aporte muy importante que tiene Prosperidad Social es el cumplimiento del artículo 227 del Plan Nacional de Desarrollo frente a la dignificación de nuestros recicladores de oficio. Dentro de los hitos que Prosperidad Social y que hoy queremos mostrar que han sido relevantes frente a esas acciones resilientes son las siguientes. La primera, como ya les comentaba, lo que tiene que ver con la certificación del sistema de gestión basura cero. No solamente la certificación, sino esa implementación de este sistema que refleja, por supuesto, el compromiso de la alta dirección y de todos nosotros como servidores públicos frente a la reducción de los residuos y el fomento de este reciclaje. También otra de nuestros hitos es ese fortalecimiento que hemos tenido de la cultura Buenos días. ambiental interna. Perdóname, Buenos María días. Isabel, discúlpame interrumpirte, pero ¿estás proyectando? No, no, señora, no estoy Ok, proyectando.
Vale, No te gracias. preocupes, no estoy proyectando. Em, el fortalecimiento de esta cultura interna frente a esas buenas prácticas o la apropiación de estas prácticas y el fortalecimiento de estas habilidades que nosotros debemos generar como servidores públicos. ¿En qué sentido frente o qué acciones concretamente hemos hecho? La implementación, los que ya han hecho el curso, el diseño e implementación, perdónenme, hay un micrófono que estaba abierto por ahí para que por favor me cierren los micrófonos. Muchísimas gracias. El diseño e implementación del curso Gestión Ambiental con Criterios Sociales y Sostenibles en el marco de la adaptación y mitigación al cambio climático. Un curso que en articulación con la Oficina de Talento Humano es de carácter obligatorio dentro de los procesos de inducción y reinducción a todos los servidores públicos a nivel nacional. Un curso que también se encuentra publicado en la página de la Función Pública y que cualquier persona que quiera ingresar a ese curso lo puede realizar. Por supuesto, hemos tenido a través de ese fortalecimiento de la cultura jornadas de capacitación articuladas, por supuesto, con la Oficina Asesora de Comunicaciones, con las dependencias misionales desde las territoriales y incluir todos los procesos formativos a través de nuestro plan institucional de capacitación en cada una de las vigencias desde que estamos certificados en este sistema de gestión. Algo que dio inicio o que fortaleció más bien la implementación del sistema de gestión basura cero fue la creación del programa de vigías ambientales. Hoy ustedes hoy se encuentran aquí porque son vigías ambientales, han hecho un compromiso voluntario para cuidar el medio ambiente y divulgar a través de su rol como vigías ambientales todas las acciones que desde la Oficina de Servicios Administrativos venimos desarrollando. Es un programa que ha tenido también un reconocimiento a nivel nacional, ha sido un programa que ha sido modelo con nuestras entidades adscritas para copiar algunas de estas estrategias que tenemos al interior de la entidad. Tenemos también acciones que hemos realizado frente a la reducción de los uso de papel y de los residuos que generamos dentro de nuestras funciones diarias, y eso nos ha permitido a hoy tener una tasa de reciclaje del 83%. Una tasa que ha ido incrementando desde el día que empezamos con la implementación del sistema de gestión basura cero hace 4 años, que estaba solamente en el 62%. Hoy podemos decir que tenemos una tasa de aprovechamiento de reciclaje real del 83%. Tenemos también algunos reconocimientos y algunas participaciones que hemos tenido frente a esta labor, una visibilidad de prosperidad social hacia nuestros beneficiarios. Tenemos el diseño del visor geográfico y de la solución analítica, ambas para uso no solamente de servidores públicos, sino también de las personas que quieran ingresar y revisar estas herramientas que permiten evidenciar pues estas acciones que hemos venido realizando y por supuesto que me permiten ser un ejemplo precisamente de la reducción de papel a la hora de tomar nuestros datos. Para poder definir nuestros indicadores, pues necesitamos tomar mediciones. Este sistema de gestión, creo que en varias ocasiones lo he venido diciendo, es un sistema de gestión que necesariamente tiene que tener todos los días 2 mediciones, una en la mañana y una en la tarde. Y esta herramienta Solución Analítica la están ya manejando nuestros operarios de aseo a través de una app y permite
pues precisamente nosotros como sistema y como dependencia, dar el ejemplo para poder que ustedes allá en territorio, los que están en la región, en las gerencias regionales, pues también la puedan implementar. Listo. Tenemos, por supuesto, nuestra certificación, como ya les venía diciendo, y hemos tenido reconocimientos internacionales e internacionales frente a la implementación de nuestro sistema, la participación de prosperidad social en la mesa interinstitucional liderada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio frente a la construcción del programa de basura cero. El cumplimiento de uno de los hitos que tiene que ver con la Ley de Acción Climática frente precisamente al fortalecimiento de estas habilidades a nuestros servidores. Y espacios, por supuesto, de divulgación y de participación que hemos venido teniendo, lo decía al inicio, siempre lo hacemos a través de foros presenciales. Este año, en cumplimiento de nuestras normas de austeridad de gasto, lo hicimos de esta manera. Bueno, yo creo que no quiero entrar como a extenderme mucho en el ejercicio, simplemente decir que estos logros no solo evidencian la gestión institucional responsable y alineada pues con los desafíos que tenemos como institución, sino que también consolidan a Prosperidad Social como una entidad líder en la promoción de procesos de transformación sostenible, con impacto tanto en su operación interna como en los territorios, como en su labor como misionalidad de prosperidad social. Ya sin más preámbulos, yo creo que vamos a dar inicio al ejercicio. Eh, el orden es el siguiente para que ustedes sepan. Primero hablará el Departamento Nacional de Planeación en sus 20 minutos. ¿Me confirmas, Alexander, si ya estás conectado? Buenos días, sí, María Isabel, estoy conectado. Perfecto, listo, perfecto, listo. En segundo, hablará Basura Cero Global con Alberto, que ya lo vi conectado. En tercer, digamos, lugar, hablará el SENA a través del subdirector de tecnologías del transporte. Y por último, hablará la academia a través de la docente Diana Rocío León, en representación de la Universidad Francisco José de Caldas. Entonces, cada uno tendrá su espacio de 20 minutos. Voy entonces a presentar a Alexander Rincón, que es del Departamento Nacional de Planeación y es el líder de cambio climático de esa institución. Alexander es magíster en Ingeniería Ambiental con más de 15 años de experiencia en política climática, calidad del aire, modelación ambiental y planeación del desarrollo. Ha participado en la construcción de la meta de NDC en la estrategia 2050 y diversos planes sectoriales relacionados con cambio climático en Colombia. Su trayectoria no solamente incluye el DNP, sino también el Ministerio de Ambiente, el PNUD, FINDETER, la Universidad Nacional de Colombia, la Secretaría Distrital de Ambiente. Y su enfoque combina un análisis técnico, la articulación institucional y diseño de herramientas para la toma de decisiones en contextos multiescalares. Entonces, si ya sin más preámbulos, yo le doy la palabra a Alexander. Tienes pues los 20 minutos hasta las 10:40 para pues tu exposición. Muchísimas gracias. A ti, María Isabel, muy buenos días a todos los y todas las asistentes. Para mí es un honor pues ser invitado a este evento que nos comparte el Departamento de Prosperidad Social. Quisiera resaltar primero la disponibilidad de todos los asistentes. En algún espacio anterior hablábamos sobre que el recurso más valioso en este momento no es el petróleo, no es el oro, no son las criptomonedas, es la atención. La caída de atención más o menos en un 30-40% en los últimos 20 años se ha dado precisamente por esta revolución tecnológica que impone muchos desafíos a la forma en la que nos comunicamos y sobre todo a la forma en la que conectamos finalmente. Entonces, voy a agradecerles muchísimo, muchísimo su generosidad por estos 20 minutos en los cuales yo comprendo que tenemos muchas tareas a veces y la ansiedad
frente a los desafíos que tenemos en el día a día puede que nos abrumen, por lo que el hecho de que ustedes me separen este segmento de tiempo de su espacio, de su vida, se los agradezco muchísimo. Mi idea es poderles compartir cómo nosotros desde planeación hemos venido uniendo los puntos, generando las conexiones, dando esa gran imagen de sentido de lo que significa el actuar en gestión de cambio climático, o lo que significa también como nosotros como seres humanos, inmersos en nuestra realidad personal, familiar, social, y ya cuando uno ve la escala nacional, pues podemos realmente incidir, y cómo también dar más lógica, más coherencia a los diferentes instrumentos que desde gobierno, desde el sector público, se han venido dando en respuesta a esa cada vez más creciente conciencia de nuestra relación como seres humanos con el ambiente. Esto quiero reiterarlo desde el principio. Finalmente, nosotros somos quienes o podemos hacer el perjuicio del medio ambiente, que después se nos va a volver también, o vamos a ser favorables y vamos a cuidar y administrar bien nuestro medio ambiente, que al final se también nos va a retribuir esa armónica relación con él. Entonces, en ese sentido, quisiera arrancar primero contándoles que cuando uno habla de cambio climático, ya tenemos una muy buena base científica de que efectivamente tenemos un problema. Pero ¿qué pasa? Que este problema tiene unas características muy particulares, mmm, que se definen generalmente en 4 aspectos que aplican perfectamente para este contexto de cambio climático, que son: es muy volátil las condiciones en las cuales nosotros nos estamos moviendo. O sea, el planeta, nosotros como sociedad y culturalmente estamos teniendo mucha volatilidad, particularmente en las tecnologías, en las dinámicas económicas, de comercio internacional, geopolíticas. Incluso aquí también nosotros como sociedad nos vamos generando ciertas dinámicas precisamente con base en esas condiciones tecnológicas, que en algunos casos mejoran la comunicación, en otros van en perjuicio. Esa volatilidad, esa incertidumbre, nosotros no podemos decir con total precisión, no, es que dentro de 10 años o dentro de 5 minutos va a llover con tal intensidad en tal parte del país, o cerca de mi casa, o lejos de mi casa. Y adicionalmente, con esa interconexión que tenemos, con esa interrelación que hemos ganado en los últimos siglos, pues los temas son más complejos. Un pequeño ajuste, un pequeño cambio en una parte del planeta puede generar un efecto grandísimo en otra parte del planeta o de la sociedad como tal, lo que significa que estamos en un problema de altísima complejidad y también de ambigüedad. Ambigüedad porque no siempre estamos hablando el mismo lenguaje. Todos tenemos una experiencia distinta de vida y partimos de supuestos o de juicios o de conocidos prejuicios sobre lo que ha sido toda nuestra relación con el ambiente, la familia, con el Estado, que genera dificultades en los momentos en los que necesitamos ponernos de acuerdo sobre los problemas, sobre las condiciones y las características. Entonces, cambio climático cumple con todas estas 4 características que lo llaman los muy entendidos en los temas estratégicos VICA, de vulnerabilidad, de mucha volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Lo que vamos entendiendo nosotros es que lo que pasa, aumenta la temperatura del planeta, y ese aumento de la temperatura del planeta está causado porque generamos unos gases que funcionan como una cobija en la atmósfera. Entonces, si están esos gases, es como si nos arropáramos y pues tenemos unos niveles confortables y se permite la vida. Pero si esos gases pasan un nivel, tanto así es como ponernos cobijas y cobijas y cobijas que nos empezamos a asfixiar. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver con este proceso de asfixiamiento o de aumento de la temperatura? Pues aquí venimos con el componente de la complejidad. Es el sistema climático, todo está conectado, la energía nos llega del sol, tenemos la capa atmosférica, los gases de efecto invernadero, que así se llaman estos gases que tienen esa característica de arroparnos como si fueran cobijas, genera ese balance para que lo que llega del sol, pues finalmente se equilibre y no vaya a salir de más y la vida se pueda desarrollar. Pero cuando tenemos muchos gases, se empieza a calentar el planeta, empezamos a tener como una suerte de fiebre. Las fiebres tienen sus consecuencias, entonces va a haber un desbalance. Entonces
la energía que estaba acá para generar lluvia ya ahora está aquí en el océano o se va para otro lado, genera problemas de mucha evaporación, de resequedad, o hay muchísima agua y entonces todo se empieza a desplazar y ahí es donde tenemos las inundaciones la elevación en el nivel del mar. Entonces vamos entendiendo cómo es esa complejidad que se manifiesta en nuestro sistema climático a través de un desbalance de energía. Y nosotros estamos inmersos en ese sistema climático y por tanto en las consecuencias de ese desbalance de energía. ¿Cómo estamos nosotros, ya yéndonos un poquito más hacia nosotros como Colombia? Tenemos muchos desafíos. Tenemos desafíos, particularmente uno que me gusta mencionar, y es si ponemos en el centro las condiciones de vida de nosotros como seres humanos, pues tenemos muchas brechas aún. Aún tenemos esas condiciones en las cuales no se, no, un compatriota, un colombiano, aún tiene dificultades para poder acceder a una alimentación, unas condiciones de vida saludables. Ahora, ¿qué pasa con el cambio climático? Pues condiciona absolutamente todas las posibilidades y variables para que fluyan los recursos naturales, para que fluyan también los procesos de producción, se ven en riesgo esos procesos de producción, la misma estabilidad como tal y las dinámicas de organización y de gobernanza se ven afectados. Entonces, si queremos reducir esas brechas en nuestra población, esas condiciones de pobreza, pues tenemos que también tener en consideración que el cambio climático nos va a modificar las condiciones del desarrollo del país y finalmente nos puede exacerbar o profundizar esas brechas o esas condiciones de pobreza. En Colombia nosotros nuestro principal problema es el tema del manejo del uso del suelo, la deforestación, la expansión de la frontera agrícola mm, que no es controlada. También tenemos problemas con la quema de combustibles y las limitaciones que hemos tenido también frente al ordenamiento. ¿Cómo hacemos para que la forma en la que nos relacionemos en donde vamos a ocupar el territorio sea acorde a esas condiciones y que favorezcan son unas condiciones de desarrollo más, eh, más incidentes de manera positiva sobre las comunidades y también sobre nuestro desarrollo socioeconómico? Ya hemos empezado a tener señales de los estudios nos están diciendo que con esa elevación y ese desbalance energético, la probabilidad de sufrir daños, pérdidas por eventos asociados al clima o a choques climáticos cada vez más serios o más severos, pueden incluso llevar, como unos últimos análisis, en los últimos 20 años a casi 2,86 billones de dólares en cuanto a inversiones. Y esto llevándolo, digamos, en la simplificación de lo que significa un flujo de recursos, pero siempre, siempre nosotros debemos tener en cuenta que son precisamente las personas y las personas más vulnerables las que sufren las consecuencias de una desatención al problema y las condiciones que genera el cambio climático. En Colombia nosotros hemos visto que los recursos se van moviendo, ¿no? Entonces la dinámica se ha venido entendiendo y cómo se han distribuido más o menos 30 billones, 32 billones de pesos en los últimos 10 años, más o menos 12 años, se han venido invirtiendo en intervenciones o en acciones relacionadas con cambio climático, particularmente desde el sector ambiente y también en un 70% desde lo público. La idea es que eso se balancee más para que podamos identificar cómo desde lo privado, desde la cooperación internacional, eso que se invierte en lo público, se maximicen mejores resultados frente a cómo afrontar el cambio climático. Y cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo así afrontar el cambio climático? ¿Cuál es ese, ese cambio o ese entendimiento mejor de lo que significa afrontar cambio climático a nivel nacional? Y ahí vamos bajando, territorial, comunitario, personal. Lo que planteamos nosotros de este entendimiento es que la acción climática son en sí dos resultados de incidencia sobre el problema y uno de viabilización. Entonces, la acción climática, por una parte, hay que dejar de ser parte del problema, o sea, hay que dejar de poner los gases cobija, los gases que calientan el planeta. A eso se le llama mitigación de cambio climático. Eso es dejar de ser parte del problema, eso es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es una parte. La otra parte es poder reducir la vulnerabilidad de esos efectos. Hay que entender qué es lo que va a pasar, aunque tengamos incertidumbre, pues para eso hacemos estudios, análisis prospectivos, o sea, futuro, y también de lo que ha venido pasando
en los últimos años, que es esa conexión con la gestión del riesgo de desastres. Y con eso vamos generando un pensamiento anticipatorio, es decir, entendemos qué podemos ir, qué es lo que va a pasar a futuro, cómo podemos actuar ahora y generando unas condiciones en las cuales los factores de vulnerabilidad a esos impactos pues se reduzcan. Eso es lo que conocemos como adaptación. Esa es la segunda parte, que son los dos resultados grandes que queremos como acción climática. Y uno de viabilización o de medios de implementación, que es decir, bueno, para poder lograr la reducción y para poder lograr la adaptación necesitamos dinero, necesitamos mecanismos de gobernanza, necesitamos fortalecimiento de capacidades, marcos regulatorios, instrumentos de planeación económicos. ¿Qué necesitamos? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a actuar. Eso como la acción climática, esos son sus tres, digamos, sus tres columnas vertebrales. Pero bueno, ¿yo eso en dónde lo hago? Pues lo tengo que hacer en lo que me corresponde a mí hacer como gobierno, como sector privado, como comunidad o como persona. Este análisis aplica para todas las dimensiones, absolutamente todas en el nivel escalar. Entonces, lo llamamos como misionalidad, un poco para pues, el proyecto de vida o misionalidad, si lo movemos desde lo personal hasta lo más general, como es el caso de la política pública. Entonces, si yo soy un sector, si yo llevar energía, pues bueno, ¿yo cómo hago para llevar energía? Teniendo en cuenta estas acciones, esta acción climática, o sea que yo, mientras llevo energía, reduzco gases de efecto invernadero, genero este pensamiento de adaptación y reducción a la vulnerabilidad al cambio climático e identifico cómo puedo hacer que, llevando energía, o si es que necesito recursos para que esos resultados se materialicen. Y así lo podemos ver con todas las esferas del desarrollo, incluso una que me parece a mí muy interesante y que a veces se pasa de lado, que es la cultural. Cualquier proceso de desarrollo económico, de desarrollo socioeconómico, desarrollo ambiental, tiene que pasar por el ser humano. Luego, esto significa una construcción de una cultura en la cual yo soy lo suficientemente consciente y responsable de que con lo que yo tengo que hacer, de mi propósito de vida, de mi propósito sectorial, de mi propósito como tomador de decisiones a cualquier nivel, hago lo que tengo que hacer y lo hago reduciendo gases de efecto invernadero paralelamente, reduciendo vulnerabilidad y logrando esos medios de implementación. Eso es lo que nosotros buscamos integrar dentro de la lógica de acción climática. De ahí, cada uno de nosotros puede hacer un análisis y decir, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad finalmente ante el cambio climático? Cuando uno lo ve ya desde un punto de vista de planeación, nos vamos acercando a lo que hemos venido haciendo en conjunto con Ministerio de Ambiente, con Gobierno Nacional y también pues desde los territorios. Es decir, vamos a responder a lo... Ustedes han escuchado las COP, el año pasado fue la COP de biodiversidad, que es un espacio de negociación internacional para decir, como países identificamos que hay un problema en biodiversidad, en el caso nuestro es de cambio climático, y hay que resolverlo. Planteémonos de común acuerdo un objetivo, lo firmamos y año tras año vamos desarrollando como una hoja de ruta. Y eso es un proceso de negociación bastante arduo. Entonces nosotros, este proceso en cambio climático va desde la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que nace desde el 92, la Cumbre de Río, y lo que se ha buscado es decir, bueno, está el problema, vamos a buscar que se reduzcan las emisiones, que nos generemos vulnerabilidad, que circulen los recursos y que lo hagamos con una incidencia también a nivel del desarrollo. Solo que eso se ha venido desarrollando o se ha venido entendiendo mucho mejor en los últimos años. ¿Qué es lo más cercano para nosotros? El Acuerdo de París. Y en el Acuerdo de París en 2015 se nos dice, todos los países van a hacer sus aportes. Poniéndolo en términos muy sencillos, es como construir la vaca climática. Como usted pone tanto, yo pongo tanto, cada uno entendiendo desde sus capacidades, desde lo que puede, cada país. Y eso es lo que se llama contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, es una herramienta, finalmente es una herramienta de planeación. El Acuerdo de París también dice, bueno, las contribuciones son en mediano plazo, pero también tengan en cuenta que hay que tener unas metas a más largo plazo, que son las estrategias climáticas de largo plazo. Y ustedes, países, también busquen la forma de que eso se vaya desarrollando. ¿Cuál fue la lógica que logramos aquí en Colombia? Entonces, construir nuestra estrategia a largo plazo que busca la carbononeutralidad y la resiliencia al cambio climático con un horizonte 2050. Para lograr eso, necesitamos unas metas que van definiendo esos procesos de descarbonización y de adaptación con menos, digamos, con un plazo de tiempo menor, que son a mediano plazo, y vienen siendo finalmente las contribuciones. Y para lograr las contribuciones a nivel nacional, pues sus bloques de construcción deben ir armonizados con los planes nacionales de desarrollo de cada gobierno.
Esos son nuestros marcos de planeación. Pero también tenemos unos marcos de gobernanza. Ese marco de gobernanza que está atado a esos marcos de planeación es lo que se denomina el CISClima, que tiene una parte eh, que tiene que ver con el gobierno, con los sectores y otra a nivel territorial, que ya se las mostraré más adelante. Y con esa misma dinámica, pues hay unos instrumentos de planeación más acotados a nuestras escalas nacionales que tienen que ver con los sectores y con los territorios, que son los planes integrales de gestión de cambio climático. Todo esto se arropa o se agrupa en la construcción que después del Acuerdo de París se dio en Colombia, fue en 2017 que se construyó la Política Nacional de Cambio Climático, que tiene una visión estratégica y tiene una visión instrumental. Y en esa visión estratégica lo divide también en esas grandes áreas del desarrollo, que ya vamos a unos bloques más grandes de los que les comenté anteriormente, pero que igual buscan el mismo propósito, integrar esos resultados de cambio climático con la misionalidad en temas de infraestructura, en temas de ecosistemas, de desarrollo rural, urbano y en las ciudades. Y las instrumentales, pues son las relacionadas con los medios de implementación. Hemos generado una base legal también, la ley 2294, como la del Plan Nacional de Desarrollo, la 2169, que eleva a ley las metas y las medidas que se plantean en la NDC, y la ley 1931 de 2018, que genera ese marco de cuáles son los instrumentos, qué es el CISClima, recoge los desarrollos que se habían dado frente a cambio climático. Entonces nosotros necesitamos que todo esto esté en un marco de coherencia a través de una gobernanza clara. La gobernanza, como les decía, voy a un poco más para no extenderme más en el tiempo, que me queda poquito. La idea es que se pueda desarrollar esos propósitos de la gestión de cambio climático, de la integración, de la misionalidad, de la acción climática, en diferentes aspectos, como les decía, uno a través de lo sectorial, que es la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, donde Ambiente y nosotros como DNP compartimos presidencia y secretaría cada año, y de los nodos, divididos en 9 regiones, que buscan articular esas necesidades y esa acción climática en sus territorios, también con lo que viene desde lo nacional. Se busca, y hemos estado trabajando en seguir la línea que nos da la planeación de 2050 sobre la resiliencia. Y eso implica entender cómo se vinculan los procesos de la gestión del riesgo de desastres con los procesos de adaptación, ya se los mencionaba en un aspecto anteriormente, y temas de protección social adaptativa por este mismo espíritu de tener al ser humano como uno de los ejes estructurantes finalmente de acción, de intervención, de protección, de cuidado y de restauración social, ambiental y cultural. ¿Cómo puede uno aproximarse también para ir materializando cada vez más las temáticas? Entonces, hay una necesidad fuerte de apropiar, de entender, de tener un lenguaje común, de saber cómo es que yo puedo gestionar cambio climático, cómo puedo incidir en mi misionalidad, identificar y generar esos espacios para poder establecer esos diálogos o esos apoyos que se requieran frente a necesidades concretas de las iniciativas, favorecer ese diálogo de saberes en todos los niveles, porque hay los saberes técnicos, los saberes académicos, los saberes que vienen de las comunidades, pero no solo las comunidades que están rurales, incluso las mismas comunidades en las ciudades entienden sus dinámicas en, en el sitio donde se necesitan, y esos diálogos se tienen que dar para propiciar unas iniciativas que se puedan materializar y que asimismo generen el segundo paso, que es esa gobernanza, ¿no? Podernos poner de acuerdo, generar una estructura de diálogo para tomar decisiones, generar equipos de trabajo, generar unas condiciones regulatorias también que den claridad y faciliten la implementación de estas acciones que unan la misionalidad con la acción climática, que se puedan favorecer también el flujo de financiación, de recursos, que se entiendan estos mecanismos financieros, que también se vinculen con la transparencia, es decir, si yo tengo una iniciativa, pues yo tengo que tener esa claridad en indicadores, en cómo lo voy a hacer, cuál es el resultado, cuál va a ser la eficiencia de esos pesos que yo invierta en un proyecto que tenga que ver con mi misionalidad, de que le aporte de mayor o menor medida a las metas o a los compromisos climáticos. Eso es muy importante, poder dar esa señal de que lo que se haga en esas iniciativas no va a incidir perjudicialmente sobre las comunidades, sobre el territorio, lo relacionado con las salvaguardas. Y también marcos para entender más y clasificar qué le apunta a qué en esos temas estratégicos.
que le apunta o que más incidencia tiene en el desarrollo económico, en el desarrollo ambiental desde sectores como energía, transporte, servicios públicos, entre otros. Si nos damos cuenta, entonces todo esto, al ser cambio climático un condicionante del desarrollo, implica que para poder dar una coherencia de políticas, se necesitan entender los resultados desde la misionalidad y desde cambio climático. En el caso de biodiversidad, es un tema que está muy acotado hacia el componente ambiental. Hay que identificar cuáles son esos puntos de conexión o esos resultados que se buscan. Por ejemplo, cuando uno lucha contra la deforestación, está también ayudando a generar unas condiciones en las cuales los corredores de biodiversidad se mantengan. Y adicionalmente evita que se pierda el carbono que estaba fijado en los árboles con las consecuentes emisiones de gases de efecto invernadero. Y así en esa dinámica uno va identificando esos puntos de conexión para garantizar una visión común, o sea, basar en una visión común, unos resultados comunes y que nos ayuden a tener eficiencia en el uso de los recursos. Ahorita tenemos la COP30 en Brasil y la idea es que toda esta dinámica la podamos ir integrando en algunos aspectos de mayor incidencia, que nosotros lo que vemos, teniendo en cuenta esos ejes de planeación y esa planeación de mediano tiempo, de mediano plazo, porque hay que tener en cuenta que la NS, los compromisos, no es que vayan a 2030 y se acabó, no, de ahí sigue otro de 2030, 2040, y después de 2040, 2050, y lo que se vaya desarrollando y a cómo se vaya respondiendo en la gestión climática y el incremento de las emisiones que nos corresponde hacer a todas las partes que estamos dentro del Acuerdo de París. Y en ese sentido vemos que necesitamos unos principios de trabajo, unos principios en donde entendamos la resiliencia como un factor fundamental, como les decía, con esa columna vertebral de siempre pensando en el rol del ser humano, la convergencia, como ese espíritu también tenemos muchas aproximaciones, a veces muy fragmentadas desde las distintas necesidades o los distintos planteamientos de política pública, y lo mismo pasa con los recursos. Necesitamos tener esos recursos que fluyan, pero que también podamos demostrar unos resultados efectivos y un buen uso de esas disponibilidades o de las herramientas que se requieran. Entonces, Colombia ha avanzado. Uno a veces adentro lo mira como siempre falta, pero cuando uno va y se compara o habla con otros países, Colombia ha avanzado mucho en tener esta lógica y este entendimiento para integrar cada vez mejor su gestión de cambio climático y que se pueda gestionar la misionalidad con cambio climático como casi como una estrategia integral del desarrollo. Y en ese sentido, pues nosotros como planeación, particularmente desde la dependencia que aportamos nosotros como subdirección de cambio climático y gestión del riesgo de desastre, servimos como ese puente para buscar dar insumos técnicos, apoyar en la orientación, particularmente a los sectores, en el diálogo con los territorios en el marco de esa gobernanza del CISClima. Como les decía, nosotros como presidencia y secretaría técnica, este año nosotros somos presidencia de la SIC y buscamos impulsar esa integración y esa coherencia de los mensajes, de los resultados de política pública, de identificar instrumentos, de plantear estrategias como la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático para que fluyan y se movilicen esos recursos que se requieran. También identificar cuáles pueden ser aspectos técnicos de modelamiento, de estimación de incidencia de esas acciones de cambio climático, de cómo facilitar también que se puedan la inversión pública orientar mejor a esas acciones, esas intervenciones. Y en ese sentido, hemos venido dando en los últimos años, después del Acuerdo de París, aquí estoy haciendo una recolección, digamos, de los aspectos más importantes del trabajo. Tenemos unos trabajos que vienen, vamos, de bases de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero que también se han trabajado con otras dependencias del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, por ejemplo, para el rastreo del financiamiento climático a través de algoritmos sobre las bases de datos de los proyectos y de las inversiones en el país. Entonces podemos hacer esa identificación y ese mapeo, ese rastreo de qué va para adaptación, qué va para mitigación, cuáles son los sectores, viene sector público, privado, cooperación. Tenemos también la herramienta Más Clima, que se viene desarrollando en sus fases para poder recoger todos los compromisos de cambio climático que se han venido dando y hacer ese reporte y seguimiento para ver cómo vamos avanzando.
conforme lo hemos venido construyendo, lo hemos venido planteando en la NDC y en la Ley de Acción Climática. El Corredor de Financiamiento Climático como otra plataforma que busca generar esa conexión entre las necesidades a través de proyectos de incidencia en cambio climático con los financiadores que tienen interés en poder movilizar estos recursos. Y eso también incluye un fortalecimiento de capacidades, diálogos, ruedas de relacionamiento. Es todo un ecosistema de trabajo para favorecer la implementación. Y adicionalmente tenemos otras herramientas que ayudan a orientar esa integración de cambio climático. Tenemos el índice de gestión de riesgo de desastres adaptado a capacidades, la estrategia de análisis de riesgos del sector empresarial, estudios y análisis para el costeo de acciones de implementación, incidencia, las posibles incidencias de instrumentos de precio al carbono sobre la economía, la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, la caja de herramientas para la formulación de proyectos que incluyan aspectos de resiliencia es decir, de adaptación al cambio climático y de gestión de riesgo de desastres, el proyecto tipo de estufas ecoeficientes también para poder masificar estas alternativas de cocción cada vez más limpias y que reduzcan también las emisiones de gases de efecto invernadero y la afectación a la salud de las familias en el momento de la preparación de sus alimentos. Las orientaciones desde el sector ambiente, que incluyen también resiliencia y mitigación y reducción de gases de efecto invernadero, que se utilizaron y se propusieron para la formulación de los planes de desarrollo territoriales, y las guías y manuales de focalización del gasto, que son un instrumento en el cual un formulador de proyectos puede identificar y permitir el trazado de la inversión hacia resultados del cambio climático. Entonces, este es un panorama general. Ustedes pueden entrar a la página web del Departamento Nacional de Planeación y ahí pueden identificar estos estudios, estas herramientas, estas plataformas que buscan al final también ser este insumo, y cierro con esto, que es, nuevamente, estamos llamados nosotros como seres humanos, como seres actuantes sobre nuestro entorno, hoy Día Mundial de la Tierra, a ser conscientes, a ser más plenos del momento presente, de la incidencia que tienen nuestras acciones presentes en el futuro, desde lo más pequeño, desde acciones en las cuales cuidamos nuestro entorno, buscamos usar muy bien los recursos, el manejo de las basuras, el agua, la energía, como eso también va generando una conciencia y un relacionamiento que finalmente se escala a los tomadores de decisión, desde los más altos niveles hasta la decisión cotidiana, y que esas decisiones finalmente van a incidir de alguna forma en alguna persona que nosotros tal vez no conozcamos ahorita, incluso cuando estamos vivos, o incluso después. No solo como lo hemos mencionado con nuestros hijos, es que puede ser otras personas. Y también tener en cuenta algo, tenemos un desafío grande con esto, con este tema de la volatilidad, de la inteligencia artificial. La invitación también es, identifiquemos formas de priorizar la relación humana, de priorizar el relacionamiento. O sea, esto me permite a mí transmitirles este mensaje. No está mal utilizar las plataformas virtuales, es muy bueno. La pandemia nos desarrolló estas habilidades. Siempre complementémoslas con la opción de poder hablar con nuestros seres queridos. Uno cuando hace una comparación, y los invito a que hagan ese ejercicio, miren en su celular el tiempo de pantallas que uno gasta al día y compárenlo con el tiempo que uno comparte con su familia. Yo me llevé sorpresas. Entonces dije, vamos a generar un cambio de conciencia, porque no es solo la política pública como una cosa abstracta. La política pública también nace de una conciencia personal, de lo que es valioso para el ser humano. Y lo que buscamos y lo que busca la humanidad es, con estos espacios que se dan, es de que paremos, reflexionemos, conectemos con nuestro deseo de humanidad. Todos tenemos este deseo de cuidar el planeta, de cuidar la belleza de un ambiente sano que nos provea. Hagámosle caso a eso que tenemos muy interiorizado. Y no olvidemos que también hay otras personas que se van a ver influenciadas por las decisiones que tomamos. Podemos ser muy técnicos, podemos hacer este trabajo desde la modelación, desde la construcción, los talleres, pero nunca debemos olvidar que finalmente hay seres humanos detrás de todas las consecuencias de nuestras acciones. Así que adelante, los animo a que sigamos tomando conciencia, de que conectemos y de que se puede incidir, de que se puede hacer lo que tenemos que hacer de una manera responsable y afrontando un problema de tan grandes dimensiones como es el cambio climático, de una manera aterrizada, muy consciente y de que verdad podemos ser plenos haciendo esto. Y muchísimas, muchísimas gracias.
Alexander, muy interesante tu aporte. Muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Espero que digamos que este primer orador haya llenado las expectativas de los presentes. Vamos a dar inicio entonces a la segunda ponencia que está a cargo de Basura Cero Global. Alexander, espero que nos acompañes a terminar toda esta jornada. Sé también de tus múltiples ocupaciones, entonces pues la invitación es esa. Bueno, entonces Muchas gracias. la persona que sigue es Alberto Díaz. Él es el director de certificación e innovación de Basura Cero Global. Nos ha acompañado también ya en otros espacios, Alberto, en ese fortalecimiento de esas capacidades a nuestros enlaces y vigías ambientales. Alberto es magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, es administrador ambiental, auditor HSEQ, actualmente es el director de certificación e innovación de Basura Cero, es conferencista internacional y coautor de la norma internacional de los sistemas de este sistema de gestión, con más de 13 años de experiencia en proyectos de economía circular y cambio climático. Entonces, igual, sin más preámbulos, le doy el uso de la palabra a Alberto. Alberto, adelante. Listo, muchísimas gracias, María Isabel. También buenos días con todos y todas. Muchas gracias también por este espacio tan interesante, muy interesante todo lo que estábamos viendo precisamente desde el Departamento Nacional de Planeación y todo lo que venimos ejecutando a nivel país, ¿no? Entonces es importante allí en este concepto, como nos decía también María Isabel, poder conectar el cambio climático, que es una de las grandes prioridades que tenemos a nivel global con la economía circular, específicamente la gestión de materiales. Entonces también esto es parte de lo que venimos trabajando desde Global Zero Waste. Y es pues parte de lo que les voy a mostrar hoy, que es el impacto de la norma internacional de los sistemas de gestión Zero Waste, que ya hoy día contamos con más de 300 instalaciones a nivel global, ya pues en proceso, precisamente en miras a la implementación. Ya vamos a hablar un poco de esto, porque incluso desde ese impacto muchas nos dicen, no, a mí no me interesa certificarme, ya he tenido suficientes resultados positivos desde la implementación, para mí es suficiente la implementación. Otros, pues bueno, deciden también ir un poco más allá. Bueno, María Isabel ya me presentó, entonces muchas gracias. Recuerden que este espacio precisamente es de ustedes y ese es el objetivo de lo que les venía mencionando, poder primero relacionar, entrelazar esto de cambio climático y economía circular, conocer directamente ese impacto del sistema de gestión Zero Waste como una herramienta de la economía circular y pues por ende continuar motivando la implementación del modelo como una de las tantas herramientas que necesitamos y requerimos. Recordemos que aquí es quién organiza la fiesta, quién es responsable de organizar el desorden después de la fiesta, pues todos, ¿sí? No solamente, pues acá digamos en el planeta, quién es el dueño de la casa, quién es el dueño del planeta, todos, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí digamos que tenemos ahí como el dilema también de los recursos públicos, de todos y a la vez de nadie, entonces a veces todos lo cuidan, a veces nadie. Entonces también como propagamos esta triple responsabilidad, no solamente desde el sector público, también desde el sector privado y principalmente el motor del cambio que es la sociedad civil, las personas. Ese es un poco de este contexto, si bien tenemos un acuerdo de París de poder limitar ese aumento de 1,5 grados, esto no va a ser posible si nos concentramos solamente digamos, en las energías renovables o en la eficiencia energética, que es algo muy importante, sino que requerimos precisamente combinar enfoques circulares. Entonces ya la gran cantidad de extracción de materiales que hemos venido teniendo, ya se ha perdido cerca del 90% de la biodiversidad, ¿sí? Incluyendo pues todos los materiales requeridos desde combustibles fósiles, pasando por alimentos y demás. Entonces, estimaciones que hizo el panel intergubernamental de recursos desde Naciones Unidas, de la mano también con la Fundación Ellen MacArthur y demás, hicieron un contraste desde los datos que teníamos en 2015. Entonces dijeron, claro, si seguimos con estos niveles de extracción de recursos, consumo de materiales,
vamos a aumentar a 2060 hasta el 43% adicional, ya se está hablando hasta del 60% adicional. Todo lo contrario, si podemos combinar esta eficiencia de recursos, logramos combinar medios de producción y consumo responsable. El consumo responsable, ¿quién lo determina? Cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes. Entonces, Daisy, Camila, Catherine, Mauricio, todos estamos acá, cada uno podemos generar ese impacto de manera inmediata. Entonces, si logramos combinar todos nuestros esfuerzos, vamos a lograr un caso totalmente contrario, la reducción hasta el 90% de esas emisiones. Entonces, no solamente vamos a lograr estabilizarnos, sino un escenario incluso de reducción. Entonces, nosotros desde Global Zero Waste venimos trabajando desde el año 2012 en generar estas sinergias. Yo les decía que nos concentramos muchos en esa triple responsabilidad, el sector público, privado, sociedad civil, poder generar estas sinergias como lo hemos hecho con Prosperidad Social, espacios de los cuales también pues ustedes han estado participando como vigías también responsables de promover el modelo. Y pues esto ha tenido también un impacto muy importante que a veces también es todo un reto medirlo. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poco de esos retos y para poder medirlo, pues nosotros también, o para poder implementar el modelo Zero Waste a nivel internacional, residuo cero, basura cero, proponemos unas herramientas que primero sean fáciles de implementar. ¿Sí? Necesitamos, claro, soluciones diversas y multidimensionales para un problema tan complejo como el cambio climático, como la extracción de recursos, entre tantos aspectos que tenemos. Entonces necesitamos una herramienta que sea técnica rigurosamente fuerte, pero también que les permita a las organizaciones avanzar y mejorar en ese desempeño. Entonces, en eso es lo que hemos estado trabajando desde ese 2012. También entonces esto lo promovemos desde la educación y formación, que es una línea de acción importante. Ya vamos a hablar de aproximadamente cuántas personas hemos tenido desde allí también en todos nuestros espacios, desde la gerencia integral de proyectos, fomentando la neutralidad de materiales, por ejemplo, en empresas como Colombina, Darnell, que estamos acompañando también todos estos procesos de neutralidad. Desde la elaboración también de ecoventos, ecomarketing, pues también para promover esta cultura zero waste o esta cultura de la economía circular o esta cultura, digamos, consciente de poder promover quién va a organizar entonces el desorden después de la fiesta, después de que hemos estado disfrutando de todos estos recursos que nos da el planeta, entonces ahora qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cómo podemos entonces mitigar y adaptarnos también al cambio? Desde la investigación, una investigación muy importante con la Universidad de Sorbona, identificando toda la trazabilidad en la información, en los datos. Precisamente vemos que pues esto también se ha venido trabajando mucho desde la Estrategia Nacional de Economía Circular, el sistema de información de economía circular que tenemos, el CIEC. Entonces, desde el DANE ya tenemos el 9º reporte, ¿no? Que lo organiza el DANE y muchas otras entidades. Entonces tenemos también una compilación de información para que la información no esté segregada, ¿sí? Que una entidad de pronto no tiene solamente la información de residuos peligrosos, otra entidad de pronto unas cifras de reciclaje, los privados de pronto tienen unas tasas allí de reciclaje o de recolección más bien puntualmente de ordinarios, de lo que va a relleno sanitario, o desde el servicio entonces de aseo quien hace toda esa supervisión, desde la superintendencia. Entonces pues se da toda esta articulación y esos retos de la información, que de pronto hay un subreporte, no se reporta todo o está segmentada y demás, pues lo hemos identificado también en toda Latinoamérica. Y por eso también estamos trabajando con estas herramientas para cerrar pues todos estos sesgos. Y desde allí viene también el estándar global Zero Waste, que es de los principales servicios o herramientas, que es la que les comenté, con 3 modelos o 3 herramientas puntuales. Entonces, una que muchos de ustedes ya conocen, que es el sistema de gestión Zero Waste, esta norma que se viene implementando a nivel global desde Europa, entonces ya lo estamos implementando en España, desde organizaciones en Panamá, de claramente Colombia, Ecuador, Argentina, etcétera. Nuestra página web pueden consultar las más de 300 instalaciones. El programa voluntario de economía circular
para los proyectos, cómo movilizamos y aumentamos la cantidad de proyectos que estén reutilizando y reciclando o recuperando materiales específicos. En este caso, la primera metodología que tenemos publicada es hacia los plásticos, como este material polémico. Entre los últimos proyectos está un proyecto en Bangladesh, reconocimiento de eventos de manera puntual en Colombia. Entre los últimos eventos que hemos certificado con muy buenas prácticas en Zero Waste, en gestión de residuos, en reducción, reuso y reciclaje, ha sido, por ejemplo, desde el Expo Aviatur, también la entrega de resultados en la junta de directiva también de Ecopetrol, entre muchos otros. Hacemos parte de 2 oficinas de Naciones Unidas que también nos ayuda pues a brindarles estas actualizaciones permanentes desde esta alianza que tenemos, por ejemplo, con Prosperidad Social y muchas otras organizaciones. Y este es un panorama general de qué ha venido pasando con la economía circular. Entonces nosotros podemos medir desde la Estrategia Nacional de Economía Circular, que desde allí también se plantean, por ejemplo, o se recomiendan las certificaciones Zero Waste o basura cero. Entonces, desde allí también se está promoviendo, si bien nosotros lo veníamos trabajando también un poco antes, desde el 2013. Entonces, ojalá se pudiera hacer esa articulación de pronto como incentivos hacia las organizaciones. Incluso desde la Ley de Economía Circular en Ciudad de México, que fue lanzada en 2023, allí también se establece un incentivo a la economía circular. Entonces, promoviendo también este tipo de certificaciones Zero Waste. De igual forma, el año pasado se lanzó la estrategia en Brasil, en Uruguay, la Estrategia Nacional de Economía Circular, y allí también se están promoviendo estos escenarios. Nosotros venimos también trabajando con el Comité Técnico de la ISO 323 desde el 2018. Entonces, miren que hay unos indicadores o unos resultados que podríamos medir desde la parte cualitativa, desde el número de alianzas, desde el número también de espacios en los que estamos pues gestionando, por ejemplo, esta normalización a nivel internacional, y unos indicadores también cuantitativos. Incluso cuando hablamos de gestión y del cambio climático como tal, nosotros decimos, bueno, en mitigación, ¿cómo la mido? Entonces, de pronto más cuantitativo hacia emisiones evitadas. Entonces ya empiezo a mirar por sector, por eficiencia energética, etcétera, sustituciones de combustibles y demás. Cuando hablo entonces de adaptación, eso ya se vuelve más cualitativo. Entonces, ¿cómo digo, esta comunidad sí se ha adaptado o no se ha adaptado? Entonces empiezo a medirlo también desde un concepto multidimensional. También hay una conexión muy importante con los objetivos de desarrollo sostenible, desde los cuales incluso allí ya hay indicadores con los cuales podríamos también medir el aporte, ¿cierto? El aporte directo desde Acción por el Clima directamente. Entonces aquí tenemos también unos niveles en esos objetivos de desarrollo. Si garantizamos la biosfera, nuestros servicios ecosistémicos, vamos a poder garantizar también una sociedad, ¿cierto? Los objetivos de sociedad, desde el hambre cero, también asociado a residuos orgánicos. Conocen que el 34% también de la producción agrícola se pierde, y posteriormente vamos a poder trabajar en temas también de economía, donde tenemos allí el objetivo 12 con metas claras en 3R: reducción, reuso, reciclaje. Puntualmente aquí ya hay unos objetivos más alineados con esa economía circular, dentro de los cuales pues podríamos ver y consultar todos esos indicadores, alineándonos y haciendo un recordatorio rápido de qué es esto de basura cero o Zero Waste. Es un modelo internacional que viene de hace más de 30 años. Si bien nosotros venimos trabajando en esto desde el 2012, el modelo ya estaba desde antes y nos propone precisamente eliminar al máximo los residuos, eliminar al máximo la disposición final. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes quiere vivir al lado de un relleno sanitario, ¿cierto? Ni Diana, Verena, Sura, Daisy, ninguno, ¿cierto? Snyder. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer esa eficiencia? Cuando hablamos de eficiencia, pues es hacer más con menos. Entonces, ¿cómo logramos mantener la economía, ¿cierto? Que la economía siga creciendo y desacoplarla de la generación de residuos y de la extracción de materiales? Entonces, que la extracción y la generación de residuos, digamos que se estanque o se mantenga o incluso se reduzca mientras la economía sigue creciendo, ¿no? Es todo un reto. Incluso desde los límites del crecimiento, el Club de Roma en el 62, más o menos aproximadamente, allí ya veníamos hablando de, oiga, redefinamos este crecimiento.
Desde Naciones Unidas, desde la oficina del IPLA, también nos plantean unos 9 pilares que podemos implementar para llegar a ese objetivo, digamos, de basura cero, como objetivo seguramente a mediano, largo plazo. No va a ser de ya, ¿cierto?, de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo hablar de carbono neutralidad? Claro, tenemos todo un proceso. Entonces, tenemos aquí el principal, que son los colaboradores informados. Los colaboradores muchas veces son los que fomentan nuevas normatividades, ¿sí? Desde sus espacios también de participación, son también los que generan nuevas economías, nuevos empleos. Entonces, ya vamos a hablar también de todo esto. A nivel general, por ejemplo, ¿qué podríamos hablar o qué podríamos esperar como beneficios de una economía circular o incluso de un modelo zero waste? Podríamos mencionar desde ahorros globales en materiales y energía, cerca de 4.5 billones para 2030, billones de dólares, incrementos en el PIB mundial, sí, que pueden llegar hasta el 7% según las proyecciones, ahorros energéticos también. Puntualmente se prevé cerca de 400.000 millones por año en ahorros energéticos, los ahorros empresariales dentro de las organizaciones del sistema, las más de 300 instalaciones. Hemos visto que como mínimo hay ahorros en líneas productivas específicas del 20 hasta el 50% de esos costos operativos. Si yo estoy generando residuos, estoy dejando de percibir también ganancias, estoy perdiendo materia prima. Entonces tengo unos ahorros empresariales, incluso desde la reducción de costos en la disposición. Para Latinoamérica se prevé reducción hasta del 60% si implementamos una economía circular. Entonces, el modelo basura cero nos ayuda también a llegar a esta meta. Es una herramienta para llegar a esta economía circular. E incluso tenemos una articulación desde los empleos verdes, que puede ser otro indicador. Entonces, se prevé también cerca de 15 millones de empleos verdes, ¿cierto?, nuevos hasta 2030, tan solo en Latinoamérica, adaptando estas políticas circulares, climáticas. Y bueno, ¿y cuáles son esos desafíos que nos hemos planteado también dentro de las organizaciones o que hemos identificado? Que primero tenemos un fuerte enfoque en reciclaje, ¿cierto? Entonces, al priorizar el reciclaje, pues no se está midiendo la reducción, no se está midiendo la reutilización. Muchas veces cuando hacemos los cálculos también o acompañamos a las empresas a calcular las emisiones evitadas, los datos de sus inventarios son bastante altos y nos toca mirar metodologías 2 o 3 veces y verificarlas muy bien, porque ¿cuál es la mejor estrategia o cuál es el mejor residuo, el que no se genera? ¿Sí? Al evitar algún residuo, al reducirlo, pues estoy evitando una cantidad impresionante de emisiones y otros costos asociados. Entonces también es importante dentro de las organizaciones poder hablar de estos números, de estas cifras, para medir y traducirlo en impacto. Entonces, ¿cuánto nos cuesta, por ejemplo, generar una tonelada de residuos? Desde lo básico, desde nuestras casas. ¿Cuánto pagamos por el servicio de aseo? Es una medida y en cuánto se ha logrado incluso reducir esa medida. ¿Cuál es la tasa de reciclaje de la organización? Ahorita, por ejemplo, Marisabel nos mencionaba el 83% de reciclaje real para prosperidad social. Entonces, esto ya es un indicador, es una cifra, ¿cierto? Son unos resultados puntuales. A su vez, entonces, vamos avanzando en el nivel de eficiencia. Reciclaje no es lo único, es importante, pero también necesitamos profundizar en otras estrategias como el reuso, como la reducción, entre otros. Entonces, ahí es donde planteamos el sistema de gestión o la norma internacional, planteando en un escenario base estas 3 Rs: reducción, reuso y reciclaje, y ya en un escenario más avanzado, las 9 Rs. ¿Para qué? Para alinearnos también con las ISO 59000 y las directrices internacionales. Tenemos una estructura armonizada, si bien no somos una norma ISO, tenemos la misma estructura para facilitar su implementación. Y más que exigirles el resultado ya definitivo del 90 al 100% de desviación de la disposición final, lo que queremos es que las empresas mejoren ese desempeño en el tiempo, se comprometan con esa eficiencia. Entonces partimos de un 50% de reciclaje real, que puede ser de pronto para algunas organizaciones, principalmente del sector manufactura, pues dado a los altos volúmenes de residuos industriales o postindustriales, pues puede ser una cifra baja. Pero nuestro objetivo no es solamente ese, nuestro objetivo es concentrarnos en resultados de reuso y también de reducción, generar esa mayor eficiencia.
Ese es el objetivo y eso es también lo que nos gustaría llegar a medir frente al impacto. Entonces, cuando hablamos ya del impacto, yo les decía, muchas organizaciones nos dicen, claro, a mí me encanta certificarme porque mis clientes me lo están pidiendo desde las licitaciones internacionales, porque me mejora en rankings de puntuación a nivel internacional, RoboEcoSAMS, Green Metrics. Otros nos dicen en beneficios financieros, ya les voy a mostrar algunas cifras, pues han sido bastantes. Entonces, bueno, sí, me gusta de pronto los beneficios comerciales, pero estoy más interesado que yo organice la casa y tenga primero estos beneficios de manera directa en mi eficiencia operativa, en tiempos, en materias primas reducidas, en costos de la gestión integral de residuos. Asimismo, nos articula desde las metas de los ODS con los sistemas también de responsabilidad extendida al productor, entre muchos otros. Y esto es también, digamos, para contextualizar lo que les vengo diciendo. Si me ingresa, por ejemplo, a mis 100 toneladas o un valor de 100 millones de pesos en materia prima, a producción solo van 80 millones de estos, pues de entrada ya estoy generando una pérdida de 20 millones. Entonces, el que genera residuos, claro, está dejando de percibir ingresos y está generando también un sobrecosto. Ojalá podamos llegar a la medición de estos impactos, ¿no? Es un reto muy interesante. Adicional, hay unos costos asociados de pronto por el reciclaje, el reuso, la disposición final, que pues fácilmente pueden convertirse también en esos beneficios. Entonces, esto es lo que les vengo diciendo. Si usted genera residuos, está dejando de percibir un ingreso, incluso desde nuestras casas, que nos lo decía también ahorita nuestro expositor anterior. Entonces, puede que de pronto yo elijo comprar la manzana envuelta en vinipel o bandeja plástica porque es más barata versus la manzana suelta. Tengo un ahorro de acá a corto plazo, que no pague de pronto 500 pesos más por la manzana suelta, pero a mediano y largo plazo, todos estos impactos de esos residuos van a volver a mí. Ya estamos hablando de microplásticos directamente en las gónadas, en el cerebro, en los fetos. Entonces vuelven a mí por el agua, por el aire o por los alimentos. En resultados ya puntuales dentro del impacto, en muchas organizaciones hemos logrado eliminar hasta el 100% de algunos materiales, contabilizar también estos reusos, también hacer logísticas inversas dentro de muchas organizaciones, estas alianzas con proveedores para que se devuelvan muchos envases, desde el reciclaje también puntual del 100% de orgánicos o incluso hasta el 100% pues de los materiales aprovechables. Y tenemos otras métricas importantes desde la parte social o criterios ASG, por ejemplo, entonces ambientales, sociales, de gobernanza, la cantidad de empleos en cada una de las organizaciones se genera entre 5 y 80 empleos también que están asociados a esa gestión integral de residuos, a esas nuevas prácticas de reuso, de reducción, más de 800 profesionales formados en herramientas de implementación, más de 1.200 auditores a nivel global. Dentro de las organizaciones, toda la organización ya conoce también del sistema de gestión, por ende tenemos una migración de la cultura organizacional. En impacto económico, puntajes acá o cifras puntuales desde reducción en las tarifas de aseo, ¿sí? Hasta de 100 millones de pesos, pasando hasta el millón de dólares, ¿sí? O los 4.000 millones de pesos por los nuevos modelos de gestión integral de residuos. Entonces, dependiendo también, pues, el alcance, ¿no? Desde el aeropuerto El Dorado, que es toda una ciudadela, pasando también a la organización de servicios, a la universidad, etcétera, que como les menciono, pues bueno, ya somos más de 300 instalaciones. Asimismo, podría calcular valores por emisiones evitadas, por reducción de accidentes, reducción de tiempos o eficiencia operativa, disminución en contaminación, reducción por costos operativos. Y acá hay un ejercicio puntual. Si yo tomo un factor, por ejemplo, de emisión de la EPA, ¿sí? Que bueno, ojalá de pronto sea lo más cercano claramente al caso puntual que vamos a analizar y demás, y tomo cerca al menos 1 tonelada de residuos reciclados al año por cada una de las instalaciones. Esto varía y en la página web pueden ver muchas cifras también de esos casos de éxito que nos dicen, no, en este año hice el reciclaje o la reducción de tantas toneladas que a nivel industrial pues son muchas más, ¿no? Esto es una cifra, digamos que promedio bastante baja. Entonces, como mínimo serán 300 toneladas por año.
¿sí? Ya hacer la transformación de métricas a cortas, etcétera, para aplicar el factor y podría estar calculando con ese factor de emisión cerca de 936 toneladas métricas evitadas como mínimo al año por reciclar esos residuos, ¿sí? Dentro de las organizaciones, gracias también a la mejora de sus procesos mediante la norma internacional. Entonces, como mínimo al año. Y profundizando un poco más, entonces hay un estudio de la Fundación Internacional, ¿sí? Para valorar impactos y el Value Balancing Alliance, ¿sí? Que nos dice, esto fue en 2023, que nos dice también un costo social del carbono. Entonces, este costo social del carbono es una estimación de muchos impactos ambientales, sociales y económicos a la salud derivados por generar una emisión, una tonelada de CO2. Entonces, hay un costo aproximado de cerca de $236, según este estudio, por cada tonelada de CO2. Entonces, si ustedes toman rápidamente, por ejemplo, la calculadora, entonces decimos, no, estas $236 por los 936 toneladas que tenemos entonces al año que estamos evitando. ¿Sí? O pues nosotros directamente no, lo están haciendo todos ustedes, que son las organizaciones que están implementando, ¿sí? Con todo nuestro apoyo y asistencia técnica y demás. Pues podemos calcular fácilmente más de $220.000 anuales como mínimo de un costo que se le está evitando también a la sociedad. Y bueno, entonces acá también tenemos esos factores de éxito que también pues se los dejo internamente en la casa, que es básicamente medir, conocer nuestros residuos, conocer qué le podemos entregar al reciclador o al recuperador de base, qué podemos llevar a grandes plataformas, llámese Home Center Éxito al Costo o a nuestras empresas desde pilas, llantas, etcétera, para poder entonces aportar con esta cifra, ¿cierto? Poder entonces generar cada vez más ahorros, no solamente para nosotros, sino a nivel internacional, a nivel de nuestra familia. Entonces, una exponente del modelo, que es Bea Johnson, nos decía, o bueno, desde ella tiene muchos videos allí en YouTube, entonces ella establece, claro, con mi esposo pensamos que iba a ser más caro implementar un modelo basura cero, comprar productos más amigables y demás, pero todo lo contrario, le generó fue un ahorro hasta el 40% en su hogar. Entonces, bueno, ahí ya digamos que termino con esto. Ya aquí pues mostrarles pues más algunas de las organizaciones certificadas, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pasando por plantas de Sentia, de Terpel, desde la Alcaldía de Medellín, bueno, plantas también como Tubosa, etcétera. Ya está también certificada, por ejemplo, la Vivienda, Ramo, Central Cervecera. Y bueno, con esto cierro. Muchas gracias por su tiempo. Pueden consultar también en la página web pues más de estos casos de éxito y datos puntuales de beneficios. Si tienen alguna duda, quedo Listo. atento. Muchísimas gracias, Alberto. Eres muy amable. Hay algunas dudas, pero las dejamos para el final del ejercicio Dale. para poder darle continuidad a los demás oradores. Bueno, muchísimas gracias, Listo, Alberto, gracias. nuevamente. Igual espero que este espacio y esta temática también haya sido de interés para los presentes. Continuamos con el subdirector del Centro de Tecnologías del Transporte del SENA, Samir Arturo Bravo Chadid. También tendrá sus 20 minutos para exposición frente pues, al tema que nos convoca el día de hoy. Él es administrador de empresas, máster en investigación y administración de la Universidad Nacional de Colombia, máster en educación de la Universidad Nacional de La Plata, profesor investigador en vigilancia tecnológica, minería de datos y prospectiva, experto en temas de construcción de modelos de gestión y sostenibilidad, asesor en la construcción de lineamientos para la aproximación de la consulta previa en las comunidades étnicas de Colombia, consultor para el Ministerio del Interior, Alcaldía Mayor de Bogotá, el Programa de las Naciones Unidas PNUD, de la ONU y otras entidades en metodologías para la construcción social, el desarrollo y la sostenibilidad. Entonces, el subdirector, le damos el uso de la palabra. Continúe. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estimada María Isabel, muchísimas gracias. Un saludo fraterno para mi familia de Prosperidad Social,
que ya han sido varios los encuentros y estos espacios en el que me han, con mucho cariño me han vinculado y que por supuesto saben que siempre estaré presente en lo que requieran. Nada, saludarlos con el abrazo grande del SENA, de este pedazo del territorio que en este momento y en el rol en el que me encuentro, quisiera extenderles a todos ustedes y poner a consideración justamente estas dicotomías que tiene la gestión del medio ambiente en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, y que de alguna manera nos sientan a reflexionar sobre lo probable y a veces lo efectivo de la política. Me silenciaron por ahí, creo. No sé si me estaban escuchando bien, ¿sí? Sí, señor. Ah, bueno, es que creo que me silenciaron el micrófono en algún momento. Bueno, digamos que hoy hago un llamado y a poner a consideración de todos ustedes que tienen este mismo interés, porque desde hace relativamente poco asumo el rol como subdirector de un centro de formación y en esta misma dinámica se encuentra uno con una realidad evidente. La estadística, el indicador, es la única forma posible en la que nosotros podemos avanzar en gestión ambiental en nuestras organizaciones. Lo que no es medible, no es cuantificable, no se puede gestionar. Pero el problema fue que llegamos a un punto donde esa gestión, porque además la norma lo exige, porque las certificaciones lo exigen, terminan por volver fría una gestión que no puede olvidar un norte importante y es a quién va dirigido, para quién es todo esto. El tema de la sostenibilidad y de la gestión ambiental no es más que un propósito de tener un mundo mejor para todos y un tema de bienestar para todos. Y cuando nos volvemos tan cuantificables en los procesos, cuando volvemos tan numérica la gestión, pues olvidamos que detrás del número hay una persona, hay unos intereses, unas necesidades, unas expectativas. Entonces, en este rol vengo, digamos, de un devenir en el SENA por 20 años, en muchos de los roles que sean posibles hacer. Cuando llegas a una subdirección, que es al final la cabeza de un centro de formación, que gesta digamos, los lineamientos dentro de los procesos de formación y no formación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pues te encuentras con una realidad evidente. Tienes que cumplir, tienes que hacer posible que la gestión ambiental sea eficaz, porque además te miden a través de eso, hay un tema de gestión pública que va a partir de eso, que también te lo cuantifican, qué tanto reduces tu consumo digamos, de bienes y de servicios, cómo haces sostenibles procesos, pero detrás de ese número se nos olvidan que hay personas. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, la reducción de agua en los centros de formación te la premian cada vez que haces políticas, actividades, estrategias que puedan denotar la reducción del consumo. Pero detrás de ese consumo hay aprendices. En su mayoría, porque al final nosotros tenemos a nuestro usuario todos los días en cantidades exorbitantes. Digamos que a diferencia de algunas entidades públicas que gestan desde la oficina, nosotros tenemos una operación diaria. Y esa operación diaria, pues por supuesto, el número de aprendices frente al tema de personal es supremamente superior. Y si llegamos a ese punto, pues aprendí SENA en unas condiciones que muchas veces económicamente no son tan favorables, que no permiten otro acceso sino al agua, porque es lo que consumen diariamente, porque ellos hacen todo alrededor del SENA, porque sus recursos económicos son limitados. Entonces, esa dicotomía que existe entre el consumo frente a un tema de bienestar, porque al final ellos requieren ese servicio. El aprendiz SENA no cuenta con las condiciones muchas veces para tener electricidad de manera constante y sus equipos electrónicos tienen que mantenerse cargando todo el tiempo porque son equipos que no tienen una batería de larga duración, no cuentan con equipos digamos, de carga rápida. Entonces, todo el tiempo están conectados. Si uno dice consumo frente a bienestar. Y esa es una de las realidades de las que nos enfrentamos en el SENA.
hasta dónde la norma no puede ir más allá de lo que el bienestar de nuestros usuarios, de nuestros aprendices puede llegar a tocar. Entonces, claro, hoy traigo a consideración, hemos intentado desde el SENA y desde hace mucho tiempo, mejorar las condiciones en temas de sostenibilidad. Entonces tratamos de tener prácticas que vayan acorde con reuso de elementos, el mismo tema de hasta la ropa de trabajo, que es una de las, digamos, de las políticas que hemos tratado de revisar, porque se nos vuelve obligatorio que todos los años las personas hagan cambio del vestuario, pero ¿qué estamos haciendo en términos de sostenibilidad al respecto? Porque es que estamos jugando a la dinámica del dar, pero en un consumo capitalista salvaje. Tenemos que cumplir con las normativas de entregar las cosas para mejorar bienestar, en contravía muchas veces con la sostenibilidad, con la reutilización de recursos. Pero volvemos a la misma lógica. ¿A dónde está el límite entre lo que desmejora las condiciones de nuestros colaboradores, aprendices, trabajadores oficiales, frente a lo que la norma da? Y claro, tendemos siempre a los extremos, o nos volvemos supremamente normativos para que al final la mayoría de las personas cumplan a rajatabla con los procesos y lo que las normas exigen, pero por el otro lado tenemos lo que la gente a veces necesita y que va en contravía de esas mismas normas. Esta discusión creo que podríamos darla de manera infinita y aquí podríamos tener muchos puntos de vista al respecto. Tenemos una obligación de tener procesos, procedimientos que vayan, digamos, alineados con unas mejores condiciones de gestión ambiental, pero sin irnos hacia el otro lado. Es que volvemos a la misma discusión que tenemos, porque es que si fuéramos taxativamente normativos, no deberíamos utilizar neveras, pero ¿qué tanto impacto eso termina causando? No podríamos utilizar aerosoles, pero volvemos a lo mismo y ¿dónde se concilian estos propósitos? La última vez que estuve en este mismo espacio, contábamos con Francisco, aún vivía Francisco y aún sigue muy vigente esa misma preocupación de por qué hemos vuelto económico el bienestar. Y en esto yo creo que uno no puede separarse de su rol más elemental, que en el caso mío es el ser profesor. En esta misma lucha de conflictos, se nos ha olvidado el lugar que tenemos en esta tierra para no olvidar que los números jamás van a estar por encima del ser humano, aún siendo supremamente necesarios. Y esto es algo que las entidades, todos los que aquí participamos, tenemos que sentarnos a mirar dónde está la delgada línea entre lo que es correcto sin separarnos de la obligación. Nos hemos enfocado, además, porque esto es un tema de cumplimiento, en que la norma debe cumplirse, a mí me evaluarán por lo que llegue, pero en mi propia gestión, en mi propio sentir humano y de docente, hemos olvidado que esto es un tema educativo y volvemos a lo mismo, esto tiene que iniciar con los niños, esto probablemente nuestras generaciones, no quisiera decirlo de otra manera, pero casi es la palabra justa, estamos echados a perder. No nos educaron para ser ambientalmente sostenibles y que ojalá las generaciones que vengan lo logren, pero no quisiera tener el temor que mi hija mañana termine haciendo este mismo ejercicio en un DPS del futuro, donde termine por decir, tendrá que ser la siguiente generación. Y es que yo estoy tan seguro, porque al final lo converso con mis mayores, que exactamente estamos pasándole la pelota a la siguiente generación sin hacernos responsables de lo que le corresponde a esta. La educación siempre será la respuesta. El problema es que no hemos hecho nada ni siquiera de las entidades de educación. Nosotros mismos nos ha costado entender que
la obligación solo limita la acción de la persona. El que yo esté encima de que coloquen los residuos donde corresponden. Pero es que esto no puede volverse obligación, tiene que ser algo, claro, ius naturalista, que nace de la esencia, porque desde niños me enseñaron a hacerlo. No puedo seguir haciendo responsable a la educación por lo que tampoco ha pasado. Entonces, ¿cómo ponemos todos un grano de arena para que esto llegue a buen término? En nuestros hogares, probablemente, en nuestro sentir de que tenemos culpabilidad y responsabilidad tanta como los que han pasado por aquí y los que vendrán. Pero esto tiene que llegar a la acción y es hasta donde hemos logrado tener un limitante suficiente. Mi invitación desde el Servicio Nacional de Aprendizaje es como instituciones tenemos que llegar a un gran acuerdo colectivo, que al final será quizás nuestra mejor herencia. Tenemos que sentarnos como sociedad a definir lo que de pronto no va a pasar con nosotros, pero al menos lo que van a quedar sembrado en esa semilla, porque no podemos pasar una generación más allá bajo la premisa de que será la siguiente la que lo resolverá. No sé si, claro, habrá algún espacio donde podamos tener algún tipo de retroalimentación, pero les saludo con mucho afecto, con la misma disposición de siempre, esperando de que además sepan que el Servicio Nacional de Aprendizaje es la entidad para ustedes, para todos, este gran territorio que solo tiene la mejor intención de crear un espacio de bienestar donde cabemos todos. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, subdirector, muy amable por aceptar también esta invitación. El enfoque suyo es desde la academia, por supuesto, y desde esa generación de conciencia desde chiquititos, desde nuestro hogar. Vamos a darle paso entonces a la docente Diana Rocío León en representación de la Universidad Francisco José de Caldas. Em, es administradora de empresas, magíster en gestión y evaluación ambiental, docente investigadora de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con más de 15 años de experiencia docente y experiencia profesional en gestión ambiental empresarial y en gestión del riesgo y prevención de desastres. Su trayectoria profesional incluye el antiguo Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAMA, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, así como unidades técnicas relacionadas con el sector privado en la parte de consultorías, en gestión ambiental empresarial y en prevención también, por supuesto, de desastres en empresas como People Pass, Mega Service y otras pertenecientes a asociaciones industriales de Casuca y a INCA. Entonces, muchísimas gracias, profesora Diana. Tiene usted el uso de la palabra estos 20 minutos. Muchísimas gracias. Profesora Diana, ¿me escucha? Ah, estaba con el micrófono cerrado. Ya. Gracias, María Isabel, muchas gracias. Gracias por tu invitación. Estimados compañeros oradores, estimados asistentes al conversatorio, muy buenos días para todos aún. Buenos días. Bueno, ya María Isabel tuvo la oportunidad de presentarme. Soy administradora ambiental egresada de la Universidad Distrital, de la que hago parte ahora muy orgullosamente. Y pues vengo a contarles a ustedes un poco acerca de qué hacemos nosotros desde la universidad, desde la academia, enfrentándonos a este tema de la resiliencia climática. Tenemos una gran responsabilidad desde el área académica, tal como lo comentó el orador anterior, el subdirector. Se quedó sin audio. Creo que se salió la... Ya volvió, creo. Ya Ya. me eliminaron de la reunión.
No Ah, sé qué ay, pasó. Dios mío. Alguien me eliminó de la reunión. Bueno, no sé hasta dónde quedamos en mi presentación. Les estaba contando pues que soy orgullosamente egresada de la Universidad Distrital. En este caso, pues hoy voy a hablar acerca de qué hacemos nosotros como Universidad Distrital. Que tenemos una responsabilidad muy grande, que lo estaba diciendo hace un momento, no sé si lo alcanzaron a escuchar, respecto a la responsabilidad que tenemos desde la academia, ¿no? Frente a todas estas acciones resilientes al clima y la adaptación a los impactos ambientales generados pues, por el cambio climático. Y pues hoy quiero contarles que al igual que el SENA, tenemos una responsabilidad supremamente grande en la formación, en la educación, ¿no? De todas las personas que estén interesadas, digamos que en este tema y en esa responsabilidad que nos atañe a todos de mejorar las condiciones ambientales y de adaptarnos también a esas condiciones, ¿no? Hay un denominador en común de los tres oradores anteriores y es que han hablado sobre la parte humana. Y me uno a esto porque, pues si bien nosotros somos un país mega diverso, también tenemos una gran cantidad de territorios vulnerables que son los que se han visto realmente afectados por todos estos impactos ambientales. Y es ahí donde debemos también nosotros humanizarnos y ver este tema de la resiliencia climática no solamente como un concepto técnico, sino verlo también como esa capacidad profunda humana de adaptarnos a esas circunstancias, ¿no? Que nos envuelven y que nos ponen en unas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, pues quise abrir con esto ya permítanme, les voy a compartir acá. Ay, no, sorry. Confirman, por favor, si están viendo la presentación. Problemas técnicos No, acá. señora. No, señora, la vemos a su merced. Ya un momento, por favor. Bueno, voy a empezar así. Bueno, yo quise dividir, espérenme un segundo, acá si soluciono mi problema técnico. Yo quise dividir mi parte del conversatorio. Me confirman si ahí están viendo mi Ya, ahora sí, sí, presentación. señora. Ahora sí, Perfecto, ya. gracias. Gracias. Yo quise dividirlo en dos partes, ¿no? Solo lo que hacemos nosotros a nivel interno desde la gestión ambiental en la universidad y lo que hacemos desde la academia, ¿no? Para todos, pues es importante que conozcan un poco de la universidad. Nosotros somos la Universidad Distrital de Bogotá. A pesar de ser Universidad Distrital de Bogotá, nosotros tenemos aquí estudiantes de todas partes del país. Y esto de alguna manera nos ha permitido conocer desde su interior, desde su conocimiento, todos estos estudiantes que vienen a formarse en las diferentes áreas del conocimiento, cuál es el sentir respecto a esas problemáticas que tienen a nivel local en sus regiones y demás. Entonces, quise hacerlo de esta manera y es plantearles, bueno, desde lo que hacemos desde el área de gestión ambiental, desde la universidad, frente a la resiliencia climática, todo lo que hacemos respecto a los temas ambientales y lo que hacemos desde la academia ya netamente en la formación de esos profesionales, tecnólogos y profesionales y también desde el área de posgrado en marco pues de los temas ambientales también. Entonces, bueno, aquí quiero hablarles un poco de la gestión ambiental que se realiza a nivel interno de la universidad, esto como con un propósito de cumplir esos ODS a la Agenda 2030, lo que nos comprometimos todos en algún momento para lograr pues ese equilibrio o esa sostenibilidad que esperamos en su momento. En este caso, pues, dentro de la universidad y en el marco de la gestión ambiental,
estrategias que sé que son comunes en muchas instituciones y que también lo hablaba hace un momento el subdirector, y es el tema del ahorro y uso eficiente del agua, el ahorro y uso eficiente de energía. Estas estrategias muy enmarcadas como para poder disminuir esos efectos que tiene el uso del recurso hídrico, el uso de la energía en el cambio climático. En este caso, pues hablar del recurso hídrico y hablar del uso eficiente de la energía en la universidad se plantean estrategias como el control en las pérdidas y el desperdicio, la generación de nuevos sistemas de reutilización, esto en marco del recurso hídrico, y en el marco del uso eficiente de la energía, pues también hacer la promoción o promoviendo la conversión tecnológica, el aprovechamiento de energías alternativas, también los procesos de sensibilización que son supremamente importantes para disminuir ese consumo energético y pues la generación de gases de efecto invernadero. Aquí tenemos como universidad distrital, como universidad distrital también, estrategias que se han implementado a nivel nacional, como la prohibición de plásticos de un solo uso, ¿cierto? Y una gestión integral de residuos interna que promueva ese manejo integral del recurso, integrándonos también a todo lo que nos pide la legislación, la normatividad, y con esto lo que queremos es reducir al máximo en cuanto sea posible la generación de residuos. Entonces, esto digamos que en marco del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible nos permite a nosotros cumplir con ese propósito que es no solamente el cumplimiento de la normatividad vigente, sino el también cumplir con lo que queremos como universidad en el marco pues, de la gestión ambiental. También dentro de las estrategias que tiene la universidad distrital en marco de la acción climática y la resiliencia es la movilidad urbana sostenible. En este caso, nosotros tenemos una muy buena estrategia implementada y es que permitimos o mejor incitamos al uso de la bicicleta como medio de transporte con cero emisiones, ¿no? Esta es una de las estrategias. La universidad en las sedes tiene una capacidad instalada para poder, ¿perdón? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Tenemos la capacidad instalada para poder recibir la cantidad de biciusuarios para que puedan guardar sus bicicletas y otros medios de transporte que ayuden, digamos, a esa promoción del uso de la bicicleta como tal. También, digamos que promovemos el uso del transporte público o del uso compartido del vehículo. Esto de alguna manera pues va más hacia el personal administrativo y personal docente que ha permitido reducir, digamos que esas emisiones contaminantes de alguna manera en cada una de los, perdón, me pone un poco nervioso el tema de las bombas aquí. El tema del uso del vehículo compartido, pues para reducir las emisiones atmosféricas. Frente al tema de adaptación al cambio climático, entonces la universidad tiene muchísimas estrategias. Dentro de esas, por ejemplo, adelantar acciones que permiten compensar a través de acciones de reforestación. Generalmente desde el área de gestión ambiental de la universidad se hace partícipe a todos los eventos que promuevan la Secretaría Distrital de Ambiente en temas de adaptación y mitigación al cambio climático, en temas de reforestación, actividades también implementadas por la misma universidad, como por ejemplo la implementación de terrazas verdes, de jardines verticales,
también, digamos que la creación o el aumento de la cobertura vegetal. Apoyamos los procesos dentro de la misma universidad en el que se permita hacer construcción sostenible, que se utilicen elementos verdes para poder construir las instalaciones y edificaciones de la universidad. Y aquí hay algo importante que tiene la universidad distrital, y es que tenemos estaciones de monitoreo para el control del clima. Tenemos en Bosa Porvenir, que es en la sede en la que me encuentro actualmente, un sistema muy actualizado, muy avanzado, de vigilancia de calidad del aire que nos permite en tiempo real entender cómo es el comportamiento de la calidad de aire, y eso es súper importante, no solamente para el tema de conocimiento de los estudiantes y general, sino para también tomar decisiones al respecto en el desarrollo de proyectos, actividades y demás frente a la calidad de aire en el sector o en las áreas aledañas. De igual forma, pues desde el sistema de gestión ambiental, la universidad pues participa en todas esas mesas de conocimiento y gestión del riesgo con el IDIGER. Allí nos sentamos y hacemos pues como todo este ejercicio de identificar cómo podemos nosotros desde la academia participar para la atención, la gestión y demás del riesgo a nivel distrital inicialmente. Aquí quiero hacer énfasis en algo súper importante. La universidad, nuevamente desde el área de gestión ambiental, ha participado en muchas actividades, como lo dije anteriormente, y aquí tenemos una súper importante que quiero resaltar, y es un acuerdo de conservación del borde ecológico ambiental de los cerros orientales. Esto es, digamos que, una de las estrategias más importantes que tiene la universidad para la protección de ese cerro, de los cerros orientales, y de alguna manera, pues, ayudar a mitigar esas emisiones y esos efectos que se generan por las diferentes fuentes de contaminación. Tenemos entonces dentro de esas estrategias también un inventario forestal. Nosotros pues tenemos una carrera que es de forestal, y desde ahí también se desarrollan diferentes actividades. En este caso, entender, por ejemplo, cuáles son esas toneladas de biomasa forestal, entender, por ejemplo, cuál es el dióxido de carbono fijado por cada una de las especies forestales que tenemos en cada una de las facultades, y entender también cuáles son esas especies nativas, especies exóticas. Nos van a ayudar también a regular y a plantear, digamos, a mejorar esas estrategias que tenemos frente al cambio climático. De igual manera, se estableció pues un proyecto estratégico forestal. Este proyecto va desde el 2014 al 2034, y este proyecto, de los tantos que tiene la universidad en marco, pues busca desarrollar estrategias y acciones encaminadas al mantenimiento y mejoramiento del patrimonio forestal. Entonces, de esto que tenemos nosotros aquí en cada una de las sedes, ese patrimonio forestal, que nos ayudan de alguna manera pues a mitigar y compensar los efectos negativos resultantes de toda la actividad misional que tenemos nosotros como en la universidad, de la parte de la docencia, la investigación, la extensión en la universidad. Entonces, esta primera parte es lo que nos muestra cómo la universidad, desde diferentes partes, desde diferentes estrategias, ayuda a la resiliencia climática, ¿no? Desde el área de la academia, desde el área del conocimiento. La segunda parte la quise enmarcar desde la academia, de que nosotros, yo como docente de la universidad, desde las diferentes coordinaciones, tenemos nosotros una facultad específica que es la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde, como ven ustedes ahí en el listado, hay un nutrido menú
de nuestras carreras, tanto de pregrado como posgrado. Y desde cada una de ellas, no solamente hablando aquí desde la Facultad de Medio Ambiente y otras facultades, nosotros integramos la transversalidad en temas ambientales. Entonces, si nosotros tenemos en temas, por ejemplo, de administración deportiva, en comunicación, en archivo, que son en licenciaturas, en las ingenierías, ¿sí? Incluimos entonces desde la transversalidad estos temas ambientales que nos llevan a lograr el mejoramiento, pues, del medio ambiente. Aquí vemos desde el tema de pregrado, de primeras, pues mi carrera, y veo que también está Alberto, que es administrador ambiental, y desde el área de posgrado, pues con nuestro doctorado en ambiente e ingeniería. Y de ahí, de algunas otras áreas y otras facultades, especializaciones en bioingeniería, en gerencia de recursos naturales, ¿sí? Desde todos estos aspectos también, desde la academia nosotros nos unimos en lograr ese conocimiento, en plantear ese conocimiento para que todos los integrantes de la comunidad educativa entiendan y conozcan cuál es nuestra responsabilidad frente a los temas ambientales. También, pues, bueno, yo lo planteo aquí desde la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero pues toda la universidad está inmersa, como lo decía hace un momento, la idea es incluir estos temas ambientales o la inclusión de los temas ambientales desde la transversalidad de las otras carreras o como eje transversal de las otras carreras. Sin embargo, pues cada una de las facultades también tiene un área de investigación, un área de extensión, que también son elementos, o digamos que áreas importantes para la educación ambiental. Ejemplo, desde el área de investigación, con todos los semilleros, creamos conocimiento que nos ayuden a resolver diferentes problemáticas asociadas a temas ambientales y cambio climático. Y desde el área de extensión, es desde esta área, por ejemplo, que nosotros tenemos nuestros pasantes en prosperidad social, en el Departamento Nacional de Planeación. Es desde esta área que hacemos esa negociación, esa conciliación para que nuestros estudiantes vayan allí y aprendan también y pues también todo ese conocimiento que adquirieron lo pongan pues en su práctica. Desde el área de extensión también, entonces lo que hacemos es desarrollar proyectos con diferentes entidades, no solamente desde la academia, sino proyectos regulados en diferentes entidades que nos permiten solucionar también esos problemas ambientales, ¿no? Entonces, articulados con diferentes sectores que nos van a permitir lograr esa articulación y solucionar pues realmente esa problemática que nosotros tenemos. Esto es pues lo que yo quería contarles, no sin antes, creo que no me tomé el tiempo. No sin antes decirles o digamos que cerrar este espacio con que todos tenemos, digamos que una responsabilidad frente a este tema y que es importante este proceso de articulación desde la Universidad Distrital. Nosotros trabajamos empeñados en buscarle soluciones a todos estos problemas que se dan como resultado de nuestras acciones actuales y nuestras acciones pasadas. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. Profesora Diana, muchísimas gracias de verdad también por aceptar esta invitación. Queríamos pues con este espacio pues conmemorar un día especial para nosotros desde nuestro rol como servidores públicos, nuestro rol como vigías ambientales y enlaces basura cero. Tenemos el tiempo medido, éramos de 10 a 12,
Ustedes saben que nos gusta cumplir los espacios. Eh, Muchísimas gracias de verdad. Si de pronto tenemos alguna pregunta